Les decía, tanto en la introducción de la clase pasada como en el video, que una onda es una perturbación a un medio, inicialmente, esa es la definición principal, pero cuando hablamos de ondas electromagnéticas, pues no podemos decir que es una perturbación en un medio porque en una onda electromagnética pues no hay un medio. Entonces tenemos que definirlo en términos de otra cuestión, y la cuestión principal es que cuando usted tiene una onda electromagnética, uno siempre la ha tomado como referencia normalmente, uno lo que tiene es una perturbación en la que hay propagación de energía. Eso quiere decir que por lo menos en el espacio no va a haber perturbación, en el vacío me refiero, pero sí va a haber propagación de energía. Esa, digamos, es el de los conceptos más importantes que uno debe tener presente, que hay propagación de energía. El caso que uno toma de ejemplo siempre es el pañuelo en la cuerda. En el video yo hacía uso de un pequeño muñequito ahí que lo colgaba en la cuerda para indicar que cuando usted tiene la onda, en el caso de una cuerda, si usted coloca en un punto determinado cualquier objeto macizo, o sea, macizo que obviamente sea tan liviano para que le permita hacer la oscilación, ¿no? Por eso uno dice un pañuelo o algún objeto de referencia, y entonces usted asume que este sería el eje en el que la cuerda estaría en situación normal, por decirlo así, cuando está tensa y sin que todavía usted haya iniciado oscilación. Lo que se separa respecto a la referencia, que es ese eje, lo que se separa desde este punto hasta el punto donde se encuentra ahora, esta distancia, es lo que se ha perturbado el sistema. Entonces, esa perturbación es la que nosotros estamos llamando psi. Sí, por lo menos yo utilizo esa letra griega. Entonces uno tiene que psi de x, porque tenga presente algo, ¿no? Que es de pronto lo que suele costar más trabajo entender cuando uno apenas comienza a trabajar ondas. Si usted lo mira en términos vectoriales, por ejemplo, observe que en esta dirección está ese el eje X, ¿no? Y sabemos que en dirección perpendicular al eje X, pues está el eje Y. Entonces, si usted observa cómo es la cosa, X crece horizontalmente, que es lo natural, pero sí, como viéndolo como un vector, porque uno también las ondas las puede ver de esta manera, esta función, si usted la viera vectorialmente, sería una función en magnitud que en dirección crece en J. La perturbación, por lo menos en este caso que estoy tomando, ¿no? Ojo, en este caso, esto es una onda transversal. Recuerden que también en el video yo definí ondas transversales y ondas longitudinales, sino que las más comunes son las transversales. Y para este caso de la transversal, que es la que yo estoy definiendo, porque es mucho más fácil trabajarla realmente. La onda transversal, entonces, mire que ella sube y baja, sube y baja. O sea, que es una función que crece en el eje Y, mientras que la propagación se está dando en el eje X, porque recuerde que también se les dijo en la clase pasada que la velocidad de propagación siempre es una constante, ¿no? Y esta es la velocidad de la onda, mientras que psi es el movimiento del oscilador, porque si usted se pone a pensar que esto fuera, por ejemplo, qué sé yo, imagine que fuera agua, ¿ok? Imaginemos que fuera agua y vamos a despreciar, porque yo les dije que en el caso del agua usted tiene componentes longitudinales, que en el caso longitudinal aquí sería X, y en el caso del agua usted tendría una combinación de las dos, una I más J. Entonces, bueno, supongamos que fuera agua, pero que la onda es suave, quiere decir que normalmente en el agua cuando las ondas son, las olas son suaves, por ejemplo, las componentes longitudinales suelen despreciarse en términos de las componentes transversales. Entonces, imaginemos solamente una componente transversal. Entonces, si usted está aquí en este punto, si usted fuera el que está en el agua y viene la ola, ¿ok? Las onditas que se generan en el agua, o para no ser tan exagerado, que usted tenga un papelito, un barco de papel, y usted lo coloca en el agua, tira una piedra.
usted observa que el barquito sube y baja, ¿no? Está subiendo y bajando, subiendo y bajando. En principio, lo que se pueda mover hacia adelante o hacia atrás, pues lo vamos a despreciar. Entonces, esa subida y bajada respecto a la situación en la que el agua estuviera totalmente calmada, es lo que nosotros estamos llamando Xi. Por eso ese Xi yo inicialmente le llamo perturbación, porque el sistema está siendo perturbado, hay un oscilador que está siendo perturbado. En el caso de las ondas electromagnéticas, lo que oscila es el campo eléctrico y el campo magnético, del que ya pues hablaremos más adelante y con más detalle. Veía en el video que una onda, digamos que depende de la posición y depende del tiempo, va a ser una función que matemáticamente depende de un argumento que es k por x menos omega por t. Que en el video se lo pude haber escrito así, ¿no? Es la misma cuestión, sino que es más importante, digamos, aprendérselo de esta manera, porque estas funciones, como le estoy diciendo, en su mayoría, en condiciones normales, se expresan en términos de funciones trigonométricas, y ya sabemos que una función trigonométrica se trabaja con un ángulo, o sea, se trabaja angularmente. Si nosotros nos quedáramos con el argumento escrito de esta forma, pues sabemos que x es posición, b por t es posición, pero una función trigonométrica tiene en su argumento una cantidad angular. Entonces uno requiere que de alguna manera haya una corrección de unidades, porque el argumento de esto o el argumento de Euler no debe tener unidades, por definición matemática, y pues por mucha física que nosotros hagamos, nunca nos podemos salir del formalismo matemático, que pues si no realmente no sería válida nuestra teoría. Entonces por eso uno inicialmente introduce en esta expresión el número k, y recordemos que ese número también lo definí como el número de onda, que inicialmente se introduce por eso, se introduce para poder hacer una corrección de unidades, pero al final de cuentas uno mira que se relaciona con esa propiedad tan importante de las ondas, que es su periodicidad. Nuevamente yo asumo que esta es mi onda, digamos se propaga en X, hacia acá está la perturbación, utilizo esa letra griega Xi. Yo tengo una onda que, así como yo la he pintado, realmente uno la estoy pintando como si estuviera en fase con la posición. Y la voy a pintar armónica, como si fuera una función seno o coseno, pero pues en la clase pasada yo les mostraba también inicialmente que podía tener cualquier forma, ¿no? Inclusive en el video yo inicialmente lo hago con una forma general y luego lo hago para esta que es la más conocida, que realmente y al final de cuentas con la que uno trabaja. Pero la idea de esto es tener presente dos cuestiones, que hay periodicidad, primero, y segundo, que esa periodicidad se da ya no solamente en el tiempo, como lo hicimos en el movimiento oscilatorio, porque la periodicidad en el tiempo determina un periodo. Y lo estamos viendo. Obviamente aquí ya no lo miramos directamente como en el otro movimiento, porque en el otro movimiento pintábamos, si usted se acuerda, pintábamos aquí X y acá T. Entonces, como este era el eje temporal, pues yo podía ver la periodicidad en el tiempo. Aquí no la estoy viendo. Ojo, sé que se está repitiendo en el tiempo porque una onda se está trasladando desde un punto a otro, y eso solamente ocurre en principio si hay una variación temporal. Pero también, y esta sí es la que estamos viendo aquí, hay una periodicidad en su posición. Bien, y esa sí es la que estamos viendo nosotros aquí. Y esa es la que se representa con la letra griega lambda, que es, por ejemplo, digámoslo aquí. Usted toma este punto aquí, usted observa que la onda se vuelve a repetir, ¿dónde? Aquí, porque de ahí en adelante seguiría repitiéndose, y luego vuelve y se repite, luego vuelve y se repite, etc. Entonces, esta distancia, que pues es, mire que viene siendo la misma definición del periodo para el caso del tiempo, pues es el periodo, pero el periodo en términos de traslación. Es un periodo longitudinal, por decirlo de alguna manera, que realmente no se oye muy bonito, pero viene siendo eso, un periodo longitudinal. Y eso es lo que nosotros llamamos lambda, la longitud de onda. Y entonces, lo bonito de este cuento es que empiezan a correlacionarse muchas cosas
y a tener similitudes con respecto a lo que usted ya vio en el movimiento armónico. Por eso, si usted ha entendido bien el movimiento armónico, realmente esta parte se vuelve más fácil. Entonces uno recuerda que allá usted tenía el periodo, una relación con la frecuencia, y era 2pi sobre omega. Y entonces aquí encontramos, y yo lo demostré en el video, otra relación importante, que era que la longitud de onda se relacionaba, pero con el número de onda de esta manera. Entonces mire que empieza a haber como unas simetrías en las ecuaciones. Eso es como en mecánica cuando uno mira simetría de las relaciones entre el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Aquí también hay una especie de simetría entre las relaciones que se tiene en el movimiento armónico con el movimiento ondulatorio. Y evidentemente es así porque al final de cuentas el movimiento ondulatorio no es más que una generalización del movimiento periódico, ¿ok? Porque es un movimiento periódico. Y con estas definiciones yo probé algo que es sumamente importante para las ondas. Y es el hecho que la velocidad, si bien ya dijimos que es una constante en un medio que sea homogéneo, o sea, un medio que no cambie sus propiedades en la dirección en la que se está propagando la onda, entonces es constante y se puede expresar como el producto entre la longitud de onda y la frecuencia de la onda, porque hay que recordar también que usted tiene de aquí una frecuencia, ¿no? Si tiene un periodo, pues tiene una frecuencia que sería 1 sobre t, o también puede ser igual a omega sobre 2pi, que es el inverso. Cualquiera de las dos relaciones es válida para la frecuencia, y esta es una, tal vez decirlo así está bien, una especie de ecuación fundamental que tienen las ondas. El hecho de que su longitud con su frecuencia son constantes. Y eso es súper importante, ¿por qué? Porque a nivel aplicativo, cuando usted trabaja las ondas electromagnéticas, y eso pues lo explicaré con detalle en su momento, este producto determina lo que vamos a llamar el espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético es lo que utilizamos a nivel aplicativo para diferentes cosas. Ya vamos a ver qué son ondas de radio, que son las que tienen longitudes de onda grandes, que se utiliza para telecomunicaciones, por ejemplo, para internet, para radio, para televisión. Usted tiene las microondas, que son pues las que se utilizan principalmente en los hornos microondas. Tenemos la luz visible, el espectro visible, que realmente es muy pequeñito, que es el que utilizan nuestros ojos para poder mirar. Está el infrarrojo, está el ultravioleta, están los rayos X, los rayos gamma. Bueno, el espectro electromagnético pues es una banda grandísima de diferentes longitudes de onda, diferentes frecuencias, que tiene muchas propiedades, tanto a nivel biológico como a nivel aplicativo. Como tenemos un problema unidimensional, la dirección de la onda es en la dirección X, que es la dirección de la propagación. Entonces la velocidad está en la dirección de la propagación. Aquí me refiero únicamente a un escalar. Puedes tener la situación de el problema de forma tridimensional que se generaliza enormemente, pero si ya tú tienes una cuestión tridimensional X, supongamos Y, supongamos Z, aquí, entonces imagina que la dirección de propagación sea cualquiera, esta. Bien, no está en el plano XY. Imaginen que la onda es esto, que es lo que sucede, por ejemplo, en las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Evidentemente ya ahora sí se propaga vectorialmente, pero entonces tú tendrías que determinar algún vector unitario, llamémoslo U, en la dirección de la propagación, y tú lo que tendrías es que es esa onda igual a la longitud de la onda por su frecuencia en dirección de la propagación. En esa situación, lo único que tendrías que determinar cuál es la dirección de B. Porque si el medio es homogéneo, independientemente que ya no esté en alguno de los ejes coordenados, esa dirección es constante. Porque sí se mantiene el hecho de que la velocidad es constante y es constante como vector. Recuerden que estoy haciendo un breve, bueno, realmente no tan breve, sí me estoy extendiendo un poquito de esto, pero pues ya que la idea es volver a retomar las clases, entonces, de pronto para complementar lo que está en el video, llegábamos a una ecuación fundamental, que era la que llamábamos la ecuación de onda.
que realmente como la vamos a trabajar en este curso y como se mira en el video es sumamente fundamental porque está expresada solo en una dirección. Si nosotros la quisiéramos de forma tridimensional, se expresa de una manera un poquito distinta, pero bueno, la voy a escribir. Esto es la ecuación de onda. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden en la posición y el tiempo. ¿Ok? O sea, eso complica más las cosas, porque a pesar de que es un movimiento unidimensional, mire que es una ecuación diferencial de dos variables. Por eso aparece en términos de derivadas parciales. Porque si se acuerda, para el caso del movimiento armónico simple, en ese movimiento nosotros teníamos esta ecuación de 2x de t2 más omega cuadrado x igual a 0. Esta es la cosa más simple del mundo, porque es una ecuación diferencial de segundo orden, pero es homogénea y es en una variable, y realmente resolverla es muy fácil. Uno propone la solución en esta, pero pues uno con las ecuaciones diferenciales la puede resolver de manera muy sencilla. Y mire que es una ecuación diferencial que es en derivada normal, directa, por decirlo de esa manera, porque solamente tengo dependencia de una variable. ¿Y mi variable aquí cuál es? El tiempo. Porque aquí x es una función de t. Para de contar, la cosa se vuelve sencilla y tenemos todo lo que mirábamos con respecto a oscilaciones. Acá, en esta ecuación de onda, la función, acá arriba era x, aquí la función ya no es x, aquí la función es psi, que es la perturbación, o sea, que es la onda, la función de onda. Y psi es una función que no solamente depende del tiempo, sino que también del espacio, o sea, de la posición. Y por eso aquí trabajamos con derivadas parciales y vuelve, digamos, la ecuación diferencial un tanto más complicada, en el sentido de que si bien si no tuviera este término, por ejemplo, tendría algo parecido a este. Bueno, realmente faltaría este otro, ¿no? Pero la idea es que si no tuviera este término, esto estaría en una dimensión. Pero como aparece esto, aparecen dos dimensiones, porque realmente el tiempo es otra dimensión, aunque eso ya es relatividad. Y la cosa es que se vuelve un poquito más complejo. Realmente uno tiene que recurrir a técnicas de ecuaciones diferenciales un poco más complicadas para resolver esto. Entonces uno lo que hace es proponer soluciones, así como yo les decía en la propuesta de soluciones que es una armónica, entonces x a seno de omega t, o partía de x igual a seno de omega t y llegaba a esta relación. Y entonces uno estaba seguro que eso solucionaba esto. Entonces uno de los problemas que vamos a tener es cuál sería la solución de esta ecuación diferencial. Porque una de las cosas que usted va a aprender en física es que la mayoría de las leyes de la física que usted va a obtener se terminan siempre expresando en términos de ecuaciones diferenciales. Y el problema es que uno, en muchas ocasiones, matemáticamente puede llegar analíticamente solo hasta la ecuación diferencial. De ahí para allá, en algunos casos podrá resolverla. En otros casos, no, analíticamente al menos. Entonces tendrá que recurrir a algún método numérico, es decir, algún lenguaje de programación para poder dar una solución al menos aproximada a la ecuación diferencial. Cosa que no siempre es fácil. Realmente no siempre es fácil. Pero bueno, en un curso como el de nosotros, pues las temáticas de las que vamos a hablar, pues sí, realmente son sencillas, no son nada del otro mundo. Entonces se puede trabajar. Volviendo al tema, mire que aquí es donde aparece la velocidad. Y cuando yo les hacía la introducción también en la clase pasada, les decía que en el caso de las ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas son los campos eléctricos y los campos magnéticos, que ustedes ya los trabajarán en su curso de Física 3, y a nivel histórico era Maxwell, digamos, la figura importante en esto, porque Maxwell demuestra que estos campos son ondas. ¿Y él cómo los demuestra? Demuestra que ellos satisfacen esta ecuación. Y si usted encuentra cualquier cantidad física, sea la que sea, que satisfaga esta ecuación, indudablemente eso es una onda. Y otra cosa importante que demostró Maxwell es que aquí aparece la velocidad de la luz, en el caso de las ondas electromagnéticas. Le aparece 1 sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, demuestra no solamente que son ondas, sino que en el caso del vacío, se propagan a la velocidad de la luz. Entonces ahí, digamos, es que nos comenzamos a dar cuenta que la luz también es una onda electromagnética.
y pues da lugar a todo el auge del electromagnetismo y la era de las telecomunicaciones con lo que él demuestra. Entonces volvamos a esta parte. Les decía que la onda es una perturbación. Esa perturbación pues me determina respecto a un punto de equilibrio que normalmente es el eje horizontal. ¿Qué tanto se mueve un oscilador? Porque el que está oscilando es el objeto que subió y bajó, ¿no? La onda sigue. Y eso es lo que también es otra cosa que suele generar confusión. La onda es una perturbación, es energía que está viajando en el espacio y en el tiempo, pero que está perturbando algo. Cuando hablamos de medios materiales, de medios mecánicos, perturba el agua, perturba la cuerda, perturba el aire, aunque en el aire es longitudinal, pero no importa, es el mismo concepto. En el caso de la onda electromagnética, lo que está oscilando es el mismo campo, es otro cuento, es el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, igual hay una oscilación. La idea es eso, hay una oscilación respecto a un punto de equilibrio. Y esa oscilación usted ya la maneja porque usted ya trabajó el movimiento oscilatorio. Suponga que esto era un punto P. Este era un punto P que yo estaba analizando y cuando él osciló, pues llegó hasta acá como máximo, por ejemplo. Evidentemente él tuvo que ir subiendo, 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 subiendo y luego bajando, 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 bajando. Él no aparece acá por obra y gracia y vuelve y cae por obra y gracia. La manera como lo describo, pues ya lo he dicho, sino que vale la pena volverlo a repetir, es por medio de mi función de onda. Pero entonces, si hay una oscilación, es decir, si hay una traslación desde este punto a este punto, y luego de este punto a este punto van a aparecer dos cosas. No solamente el hecho de que él se traslada, sino que para que se traslade debe haber una velocidad. Entonces aparece una velocidad, pero que no es la misma velocidad de la onda. Ojo, es la velocidad del punto que estoy considerando, porque él sube y baja. Y mire otra diferencia. Esta velocidad va en esta dirección. Es decir, vectorialmente hablando, B sub P es proporcional a J. Mientras que V, que era la de la onda, como vector, es proporcional a I, son perpendiculares. Entonces, no hay que confundir la velocidad de la onda con la velocidad con la que se perturbó el oscilador que se vio afectado por la onda. Son dos cosas muy diferentes. Y al mismo tiempo también, como mire que él tuvo que llegar aquí y detenerse para devolverse, pues tiene que haber una aceleración. O sea que yo tengo esto, tengo una posición, pero también voy a tener una velocidad que va a ser la derivada de psi con respecto al tiempo, y es parcial porque P sub P, ¿no? Porque tenemos dos variables ahora que es x y t, y vamos a tener una aceleración que sería la derivada segunda.